Esta presentación que, como digo, hemos preparado junto con Laura, está un poco orientada a ir a los orígenes, en el sentido de, nos hacemos la pregunta ¿qué es una vivienda o qué es una habitacha? Y de entrada hemos venido con tres conceptos que pueden tener con la vivienda, ¿no? O sea, que tiene que haber mucho que ver con lo que sería el espíritu, la esencia de la vivienda, ¿no? Entonces, el concepto de refugio, el concepto de cobijo, está claro, ¿no? Que es un lugar donde te sientes seguro, donde tienes un entorno controlado y que, como veremos ahora, tiene sus orígenes por lo menos en dos grandes líneas. Pero luego está la llar. Una habitacha es una llar, una vivienda es un hogar. En esto también estamos de acuerdo. Y un hogar es un fuego en el suelo. Por lo tanto, tenemos la idea de cobijo como algo que nos envuelve y nos protege, que es como más un paraguas que otra cosa, por decir de alguna manera, o una especie de, bueno, sí, de enclaustramiento. Tenemos la idea del calor, la energía, el fuego, en el origen, y de hecho ha permanecido hasta nuestros días. Seguimos diciendo que un hogar es allí donde está el fuego. O sea, es como si también, en cierto modo, el cobijo, el enclaustramiento, el cerrarse respecto al exterior con un afán de protección respecto a los elementos y de las inseguridades que nos pueden acechar, si no está complementado por la idea esta de energía, del calor, no acaba de ser una llar. Es como si fuese una casa que no es una llar, ¿no? Una casa que no es un hogar. Y luego hemos añadido fuente, porque sin agua no hay vida. Y como de alguna forma aquí queremos reflexionar un poco sobre lo que sería digamos, los básicos y los elementos básicos de lo que nos capacita un espacio para ser una vivienda, hemos considerado que, aunque no tengamos esa idea de que una fuente es una llar, una fuente es un hogar o no hay esa identificación directa, sí que hacemos la reflexión de que las viviendas, por muy antiguas que sean, tenían que estar relativamente cerca del agua, que después siempre se ha buscado la provisión en lo posible mediante pozos y más adelante mediante agua corriente, de integrar el acceso al agua lo más cerca posible de los lugares donde se establece la vida, ¿no? Entonces, bueno, hemos considerado que hay un origen claramente, que es que el cobijo sea pues un espacio excavado en el suelo, una grieta preexistente, un agujero preexistente, una roca horadada, o también incluso una roca excavada, o perdón, mejor dicho, tierra excavada. En definitiva, es esto de hacerse un hueco en una masa preexistente, ¿no? Y que evidentemente los animales lo practican como los practicamos los seres humanos en su día. A título de esto, Laura ha encontrado 3 casos de viviendas trogloditas en el territorio español a día de hoy. Una es en Navarra, en Árguedas. La otra, no, perdón, una no es en este territorio español, es en Turquía. La Capadocia y Guadix, en Granada. Yo tengo que decir que cerca de Guadix, o sea, relativamente cerca de Guadix, porque no solamente es el pueblo de Guadix, en Granada, que es un pueblo que se ve bastante porque la autovía o la vía principal pasa por allí, y de hecho hay un cruce importante de carreteras, y se ven estas casas excavadas en la roca blanda, se ven desde la carretera. También lo he visto en Gorafe, que está como a 80 kilómetros de allí. Incluso hicimos un pequeño proyecto. Y básicamente es curioso experimentar que estas viviendas son súper confortables. O sea, estas viviendas yo creo que todavía se siguen empleando porque tienen, evidentemente, más allá de las características posiblemente de aquello tan especial de estar rodeado masivamente de material, es que eso tiene como consecuencia un confort térmico muy grande con un mínimo empleo de energía. Las cuevas de Andalucía, por lo menos, no sé cómo será en la Capadocia o en otros territorios del mundo, pero en Andalucía las cuevas apenas tienen un grado de variación térmica entre invierno y verano, cuando además Andalucía puede ser bastante frío en invierno y es extremadamente caluroso en verano. Entonces, mientras fuera las temperaturas entre invierno y verano cambian mucho, ¿no? Podemos imaginar que en Granada, en Guadix, en Gorafe, en un buen día de invierno de caña, pues estaremos a bajo cero. Y en cambio en verano seguramente se alcanzan temperaturas de 40 grados o de 30 y pico grados a la sombra.
pero también está el cambio entre el día y la noche, y es lo que además también es muy bien ecualizado. Eso le pasa a las cuevas y le pasa a todas las edificaciones que tienen mucha masa, con mucho peso, que retienen el calor. Pero en las cuevas es extremo. En las cuevas, o sea, si en una masía catalana bien parida la temperatura día-noche hace que haya muy pocos grados de diferencia entre una noche de verano fresca y un día muy caluroso, y consigues que la casa se mantenga fresca a lo largo del día y que en cambio esté atemperada a la noche, en el caso de las cuevas, como os digo, es extremo, es un grado de diferencia. Esa está difícil de creer. Yo debo decir que en Gran Canaria hay unas también dentro de las propias cuevas, incluso hay restaurante, es decir, y ahí emplean todo el espacio, que es una pasada, ¿verdad? Si la encuentro ya os pasaré la foto. En Paterna también hay. ¿Sí? Pues fíjate, una cosa que parece como de la prehistoria y que dejamos atrás hace mucho tiempo y todavía se emplea. Yo creo que es para reflexionarlo, ¿eh? Y además, fijaros que si vas a Gorafe también, es un verdadero poblado, tiene algo de urbano, o sea, hay una densidad de cuevas lo suficientemente cercanas para que se establezcan como paseos entre ellas y tener una primera forma de agregado urbano, aunque sea muy, muy primigenio, ¿no? Pues ahí en Gran Canaria hay el restaurante ese, por ejemplo, tú entras y bueno, hay pasillos bastante largos y después entras a algunas salas que es como la cueva en sí, y cada sitio donde se pone una mesa, pues es la mesa ya de piedra, y se mete como a un agujero que casi que te tienes que encoger un poco, y se mete pues cada mesa en un agujero y se ve como la sala principal y agujeros así a los lados, como un hormiguero. Ajá. Y es una pasada. Y las casas también están, tú ves la montaña y todas las casas ahí como un hormiguero. Cada una con su estilo, también. Ya ves. Un estilo así bastante acomodado al espacio y al ambiente. Y bueno, muy ecológico también, porque al final es como simplemente tú ves el agujero y la fasana. Como aquí parecido. Yo lo que vivía en Gorafe es que la familia que me invitó, que vivían por un lado la madre y la hermana y por otro lado el hijo, que ya era adulto, que era mi amigo, esto hace bastantes años. El caso es que todos vivían en dos cuevas, cada uno en su cueva, pero tenían en propiedad una casa en el pueblo, porque también hay un pueblo como más moderno que está al lado, ¿no? Digamos que tienes la parte antigua en cuevas y la parte un poquito más moderna, y preferían vivir en las cuevas. O sea, es para mí ya como bastante representativo de la curiosidad esta. Y también para mí es interesante ver estos ejemplos que desde luego no tienen, aunque en el caso de Gorafe y Granada, y no sé si pasa en los casos que mencionáis vosotras, pero sí que hay una voluntad de fachada, pero la vivienda no tiene como una forma establecida. Bueno, al final sí que es un poco lo que tú decías. Las que conozco yo es como que entras por una nave principal y van habiendo subespacios que hacen las veces de habitaciones, ¿no? Algunos tienen huecos hacia afuera y otros no. O sea, unos están iluminados y ventilados, aunque sea un poquito, y otros ni siquiera. Pero claro, la forma es como, como casi de aparato digestivo, por decirlo de una manera. Y luego cuando se enfrentan al exterior sí que tienen como esta voluntad de encalarse, que seguramente también tiene que ver con aún ser más eficientes en verano, ganar un poco de espacio y sobre todo me imagino que dar un frente, sacar una chimenea, que también si sales hacia afuera igual es más fácil, y dar este frente como con esas tejas como un poco de fachada para que al fin y al cabo algo que casi no identificaríamos con una vivienda acabe siendo, tenga un poco, por lo menos una fachada, una vivienda, ¿no? Un frente que también tiene que ver con ese hecho de lo protourbano, ¿no? Pues el caso es que si hemos imitado a los animales cuando emplean las madrigueras, en cierto modo también imitamos a los animales cuando hacen nidos y otras estructuras similares que podríamos decir ligeras y en seco, o casi siempre en seco. Desde la prehistoria, la gran alternativa a las madrigueras era hacerse un nido con una forma de cabaña, empleando cosas muy similares a lo que emplean los pájaros o las nutrias o lo que sea. O sea, quiere decir que son elementos vegetales casi siempre o siempre, que poco a poco van evolucionando, pues que primero igual lo lógico es cubrirlas con pieles de animales porque es lo que tienes disponible, ¿no? Y poco a poco igual aparecen elementos ya un poquito más elaborados como estas cosas hechas de cortezas y esteras de junco.
que es de un pueblo originario americano. Bueno, vemos también una evolución, ¿no? En cierto modo, de esto, por ejemplo, hacia esto. Y, claro, de alguna forma, uno se imagina que en estos espacios también recurrían al fuego, ¿no? Para calentarse. De hecho, esto es lo contrario que la cueva. Esto no tiene ninguna inercia térmica. La única ventaja que tiene es que como un espacio muy reducido se calienta rápido lo que es el aire, pero la pared se mantiene prácticamente a la temperatura exterior, aísla muy poco. Bueno, sí, aísla lo que puede aislar la piel de un animal. Es como una manta separada del cuerpo, en cierto modo, ¿no? Es lo contrario prácticamente del otro extremo de la cueva. Pero, por ejemplo, uno se imagina que en las cuevas originalmente se colocaría el fuego en el frente de la cueva respecto del exterior para protegerse de los animales salvajes, sobre todo de los más agresivos, y también generar quizás, me imagino, no lo sé, una pantalla de calor que separase los 15 grados estables o 16 de la cueva respecto de lo que fuera exterior, ¿no? Entonces, yo creo que el concepto de cobijo y de fuego seguramente están muy integrados desde el principio, no tanto el de agua, quizás. Aunque seguro que iban persiguiendo el agua y que estos nidos, estos establecimientos temporales que facilitaban también el nomadismo, se iban dando en lugares donde había acceso a estos recursos básicos que complementan la idea de cobijo. Hay casos, por ejemplo, los tuareg, que tienen una tecnología bastante avanzada, si os fijáis, porque como que elevan la cáscara y generan como una especie de altura que podríamos asociar a la altura del frente de lo que sería la persona de pie, y lo demás se convierte en una cúpula que está elevada respecto al suelo. O bueno, el caso de esta otra tienda bereber en Marruecos, que ya se ve en este diagrama, que me parece muy interesante, y yo creo que podría ser casi un dibujo de los que habéis hecho, que ya hemos evolucionado, fijaros, del nido básico que está hecho con unas ramas cubriendo un pequeño fuego y quizás protegido con unas pequeñas, no sé, pues palmas, hojas de palma o esterillas, como veíamos, o pieles de animales o ese tipo de cosas, y pasamos aquí ya a un empleo textil más avanzado y que hoy en día también se emplea. O sea, esto sigue existiendo perfectamente. Pero fijaros en el espacio, ¿no? El espacio ya está como sectorizado de alguna manera, hay como una especialización. No tenemos la leyenda de este dibujo, pero seguro que es muy interesante. Muchas de estas imágenes vienen de un libro clásico que se llama Cobijo y que es muy, muy recomendable. Os lo pasaremos en la bibliografía. Y es como una recopilación que se hizo, yo diría, a finales de los 60, principios de los 70, de todo tipo de tecnología urbana para la vivienda, ¿no? Fijándose sobre todo en estos casos, que son casos que se han ido repitiendo, que se han ido especializando. No tenemos un ejemplo, por ejemplo, de tipi, pero sí que tenemos la yurta mongola, porque además la yurta me parece una tecnología muy, muy avanzada, muy compleja, muy interesante. Yo tuve una, o tengo una, no sé si la tengo todavía, porque estaba en un almacén en Arbucias, pero da igual. La he montado varias veces y es esto que se ve aquí, ¿no? Por ejemplo, toda la casa encima de un camello, de un dromedario o de cualquier otro animal de carga. Y bueno, no es que toda necesariamente vaya aquí, pero igual entre dos bestias sí que la distribuían. Entonces, por ejemplo, el uso de este entramado ligero, oiremos mucho hablar de entramado ligero en este curso, espero, en este proceso de WikiHousing, porque es probablemente la estructura que acabaremos empleando. Es súper inteligente. En la que tenía yo es plegable, y seguramente aquí también lo es, de tal manera que se recoge como una estructura plegable, que es de las estructuras más avanzadas que existen. Y luego estos arcos tan finos, esta es un poco diferente de la que tengo yo, que se complementan con un sombrero que recoge todo y lo estructura perfectamente, ¿no? Entonces, ese sombrero también facilita la salida de humo de la hoguera, del hogar. Y claro, esta gente son nómadas, igual montan la yurta, están ahí mientras los pastos duran, puede ser cuestión de días o de semanas, y luego se van... Sí, sí. Se van a otro sitio, ¿no? Con la casa a cuestas. Pero es que hoy en día, en las afueras de Ulan Bator, la capital de Mongolia, los barrios son de yurtas también. O sea, otra vez esa curiosidad de cómo todavía hoy en día se emplean estas tecnologías. Bueno, esta es la parte que es un poco, yo creo que puede sonar un poco tópica, pero pensar
que la edificación o sea, la arquitectura de la vivienda, como cualquier otra edificación, tiene una forma de funcionar muy similar a lo que son los organismos vivos, en este caso otro entramado ligero, en este caso balloon frame de los años del siglo XIX en Estados Unidos, como evidentemente lo que sería el exoesqueleto de la vivienda, ¿no? Pero también las instalaciones como los sistemas de riego, los sistemas linfáticos, los sistemas sanguíneos, o sea, en definitiva, este tipo de paralelismos los podemos hacer muy claramente y no nos molesta. Nos parece interesante, prefiero que pensemos así, que no que pensemos en términos de dormitorio, doble, código de habitabilidad y este tipo de planteamientos que nos vienen dados. Bueno, el tema de la piel en el edificio es bastante evidente. Tenemos una epidermis, tenemos algo que limita el edificio y que le permite transpirar, le permite ser opaco a la transpiración cuando es necesario que sea opaco y le permite ventilar o transpirar cuando es necesario. Le protege o sea, puede aprovechar la radiación solar, pero también la puede controlar para que no sea excesiva. Entonces, esta epidermis, esta especie de situación diafragmática de lo que es el límite del edificio, es algo también muy, muy importante y que creo que también será muy importante en este proceso si queremos que el edificio sea un edificio pasivo, un edificio convenientemente sostenible, ¿no? Pero también, y esto es una aportación magnífica de Laura, las aberturas en el edificio como especie de órganos sensoriales, de lugares para la comunicación. Y en este caso, la imagen contrapone aquí unas secciones anatómicas de un oído y de un ojo con de estas personas charlando en pleno confinamiento desde sus balcones, ¿no? Tú querías hacer una foto que es más típica del cine, de la arquitectura y tal, pero es que a mí ese proyecto... Pero me parece que la aportación es brillante, o sea, que también los edificios deben de conversar entre ellos y con la ciudad y que tenemos nuestros recursos para que así lo hagan. Bueno, ahora empieza el jaleo por ahí. Vale, esta otra parte que viene ahora, vamos a detenernos un poco en por qué a este proyecto le hemos llamado WikiHousing, ¿no? Esto está extraído de la Wikipedia, que es un buen sitio para ir a ver lo que significa wiki, por razones evidentes, y pone que el término wiki es una palabra que proviene del hawaiano, de la palabra wiki, que es rápido. O sea, wiki produce de una palabra hawaiana que se llama wiki, que significa rápido. Es curioso porque uno no lo pensaría. Piensas que Wikipedia, WikiHousing, tendría que ver más con la idea de capacidad de editar algo. Pero es que es así, porque dice que la palabra viene del hawaiano, pero que alude originalmente en tecnología y en cultura al nombre que recibe una comunidad virtual cuyas páginas web son editadas directamente desde el navegador, donde son los mismos usuarios que crean, modifican, corrigen o eliminan contenidos que habitualmente comparten. Bueno, esto hoy en día es algo ya totalmente asimilado, la Wikipedia o las páginas web dinámicas en las que se puede intervenir, o cosas que ya están en la web que ya no diríamos que son páginas web, como por ejemplo los interfaces de redes sociales o otras cosas que ya casi no entendemos ni siquiera como páginas web y que tienen su origen en el momento en que una serie de hackers pensaron que era mucho más rico poder interactuar con el contenido que hay en la web que con unas páginas que eran totalmente estáticas en su día, porque la única manera que había era programar en HTML, que es el lenguaje original de la web, y el HTML no deja de ser otra cosa que un lenguaje de maquetación, como puede ser el Word mismo, o programas específicamente para hacer diseños de páginas, o sea, maquetación gráfica. Bueno, pues se hacían estas páginas y esas páginas solamente eran intervenidas ocasionalmente por el propio editor web, que podía introducir un nuevo contenido o modificar algo. Pero ya bastante, no tan pronto, porque pasaron igual unos 4 o 5 años de la web funcionando solamente de esta manera estática, cuando de repente a alguien se le ocurrió emplear esta idea de wiki que sacaron del hawaiano para hablar de páginas que sean editables. Y esto que ahora para nosotros es lo más normal del mundo, en su momento fue una revolución, porque consiguió, por ejemplo, que apareciesen medios de comunicación independientes que podían dar la réplica a los medios de comunicación oficial,
a las grandes televisiones o los periódicos que conocemos y aparecieron en ciertos entornos, cosas como Indymedia, que de alguna forma fueron la base de las actuales redes sociales. Casi, o sea, yo conozco un señor brasileño que ha hecho una tesis doctoral sobre cómo el origen de lo que conocemos ahora como tipo Facebook, Twitter y todas esas cosas, Instagram, etcétera, viene de situaciones de lo más radicales y antagonistas políticamente, como podía ser Indymedia y cosas así. Esto es una cosa como un poco de historieta del abuelo Cebolleta, pero a mí me parece que detenernos en por qué planteamos WikiHousing como una forma de hacer vivienda que no sea cerrada, estática, que nos venga dado y que solo puede ser editada por la persona que ha creado el contenido, sino que sea una vivienda pensada como una página web dinámica que podemos intervenir, que podemos interactuar con los otros usuarios, que podemos modificar, etcétera. Y además el ejemplo más bonito de todos para mí sigue siendo la Wikipedia, que viene a ser como uno de los primeros ejemplos y el que mejor ha envejecido. Es el entorno más democrático, más justo, absolutamente gratuito y mundialmente accesible. Bueno. Entonces, el otro día, por ejemplo, y esto es para enlazar con la charla que nos daba Tania el otro día, Tania empleó esta misma diapositiva, ¿vale? Y Tania entró en esta diapositiva desde la perspectiva de género, si os acordáis. O sea, la mayor parte de vosotras estaríais aquí. Y Tania nos estaba diciendo que la señora Schroeder aprovechó la muerte de su marido y la herencia para pasar de la casa familiar de toda la vida, que era una casa determinada y cerrada en sí misma, y además pensada desde una hegemonía patriarcal, para con un amigo llamado Jerry Ridwell, que no era arquitecto sino carpintero, pero que estaba de alguna forma también muy conectado con las vanguardias artísticas y debía ser un personaje bastante simpático, hizo esta casa que tiene 2 pisos. Aquí solamente estamos viendo la vivienda, la parte más de vivienda de día, bueno, en definitiva uno de esos pisos. Estamos empleando la misma diapositiva que ella. Y bueno, ella hizo el comentario, ¿no?, que fue una de las primeras ocasiones donde se estableció una casa como muy flexible, con una de las posibles estrategias para la flexibilidad, ¿no?, que es la de los tabiques móviles. Esto es algo que no sé en qué medida, bueno, el otro día sí que lo veíamos, ¿no? Curiosamente, y yo creo que es para que no nos perdamos del todo, los muebles los dibujan siempre en la misma posición, cuando en realidad es muy probable que los muebles, que es lo más fácil de mover de una casa, cambiasen de posición en alguna medida cuando cambiabas la configuración del espacio. También nos decía Tania que en principio esto es la configuración de noche y tiene sentido porque tienes lugares como más, con un cobijo más cerrado donde descansar y desconectar incluso de tu familia, respecto a una situación de día donde se comparte todo el espacio, ¿no? Y en cierto modo, me parece que Tania también sugirió esta idea, es como tener 2 casas en una, o muchas casas en una. Tiene sus limitaciones, porque lógicamente no tiene toda la flexibilidad del mundo, pero esta casa ya tiene muchísimas cosas interesantes, ¿no? Entonces, aquí hemos querido destacar, veréis que en todas las plantas que veremos después, que no vamos a ver muchas, no va a ser un tostón esto, ¿eh? O sea, luego todavía vamos a volver sobre vuestro ejercicio y vamos a hablar tranquilamente sobre lo que habéis propuesto, pero nos queda igual como 15-20 minutos de presentación, en la que vamos a ver igual algunos ejemplos ya de un poquito más modernos que no las cabañas y las cuevas, para ver ejemplos donde de alguna forma se plantea una situación versátil que sea en alguna medida un poco wiki, ¿no? Y en este caso yo creo que esta casa tiene 2 características que la hacen wiki. Uno, que es el deseo hecho realidad y construido de una persona. Por lo tanto, digamos, es su propia propuesta, de la señora Schroeder. Y el empleo este de los tabiques deslizantes, con este lenguaje neoplasticista bastante sugerente, es como realmente para ser, hace justo, como veíamos el otro día, hace 100 años, esta casa, algo que yo diría que ha envejecido muy bien como concepto. Y quiero hacer notar una cosa en particular. Fijaros que hay una situación del cuarto de baño, entonces yo diría de la fuente, ¿no? Porque podemos, si hablamos un poco de las nuevas maneras o de las maneras que proponemos aquí de pensar, igual pensamos en la fuente y en el hogar, en lugar de pensar en la calefacción central y en el agua corriente, pero es broma, cuarto de baño. Aquí el cuarto de baño se hace como un mueble compacto que se puede desplegar. Es avanzado hasta en esto. Pero también quiero que os fijéis, y por eso
lo que hemos hecho con Laura es marcar en azul siempre que aparecen espacios fuente y en naranja espacios hogar, espacios fuego. Para que veamos que al final esta casa precisamente es extraña porque no tiene la cocina en la sala de día. Y esto es lo que Tania dedujo, hizo deducir a Tania que esta señora todavía tenía suficiente pasta como para tener una cocinera que trabajaba en el piso de abajo. Entonces, es una casa muy interesante en muchos sentidos, pero le falta un ingrediente fundamental para acabar de ser un hogar, desde, por lo menos mi punto de vista, ¿no? Bueno, es un comentario un poco tonto, pero de alguna manera un ejemplo que ponía Tania como una de las situaciones más interesantes desde un punto de vista de historia de la arquitectura de género o de perspectiva de género, resulta que no tiene cocina. Muy bien. Bueno, esto se ve menos porque ese es un diagrama que era así, no lo podía hacer más pequeño, más grande. Pero esto es un proyecto que hicimos desde el colectivo ATRI y con ayuda y colaboración de otra gente, como también, sobre todo, Carpe, el estudio Carpe en Valencia, que era para Castellón, que es un proyecto que supongo que irá apareciendo de vez en cuando, donde hicimos un ejercicio de cómo trabajar con una filosofía similar a la de Schroeder y Rietveld anterior, aplicada a un edificio de vecinos de una avenida en el centro de Castellón. Entonces, era un edificio que ya existía. Entonces, le hacíamos crecer 2 plantas, pero también había una intervención en las 4 plantas que ya existían, planta baja más 3, eran esas 4 plantas que ya existían, le hacíamos crecer 2 plantas con una arquitectura ligera y en seco, modular, pero introdujimos la idea de que en el seno del edificio, en la parte rehabilitada, también funcionásemos como pequeños módulos preconfigurados, prefabricados. Entonces, hay un módulo que es la fuente y otro módulo que es el hogar, como que dice. En realidad, uno es el cuarto de baño y el otro es la cocina. Y tiene una configuración básica, pero bueno, aquí se ve, por ejemplo, son viviendas muy pequeñas, como podéis ver, pero luego veremos una imagen y veréis que no salían tan mal, ¿no? Precisamente pues porque tienen los paneles móviles. Y no solamente los paneles móviles, sino una especie, digamos, de catálogo de posibilidades de mobiliario de diverso tipo, que fijaros que aparecían como diversas posibilidades con las mismas unidades de vivienda. Y esto es un ejercicio que evidentemente es un ejercicio a escala de concurso de arquitectura, pero el primero, por ejemplo, era familia monoparental con... Después el 7, joven con proyecto de... no sé qué de empleo, no me acuerdo. Tercero, ¿ves cómo es muy pequeño? De autoempleo, vale. Ah, pues si ves, sigue leyendo, por favor. Porque... Bueno, a lo que quiero decir, no vamos a... Esto luego os lo pasamos y si lo queréis ver con más calma y además está publicado, pero la idea es como con la misma unidad nuclear que garantiza el cobijo general, la fuente y el hogar, hay muchas maneras de ocupar este espacio. Pero no es nada nuevo, no estábamos inventando la sopa de ajo, lo hemos visto que hace un siglo Schroeder y Rietveld ya lo hacían. Pero es un ejercicio de seguir una técnica muy similar a la que seguían esta gente para que no tengas una vivienda totalmente determinada, donde ha venido alguien con mucho poder y ha dicho, usted va a vivir así, sino que lo que se te da más bien es un kit de herramientas para vivir de muchas maneras diferentes, que además pueden cambiar en el tiempo. Bueno, otra cosa, y con esto acabo esta explicación de esta parte, es que lo que se planteaba aquí es que esto era lo que llaman un POT prefabricado, lo cual es bastante interesante porque introducía en una obra de rehabilitación esa idea de prefabricación y modularidad que hacía que acortábamos la obra bastante más que el resto de los proyectos participantes en el concurso. Porque se trabajaba mucho en taller y llegabas aquí con esto que se introducía por el patio, porque aquí había un patio, la casa era mucho más grande, estos son unas unidades separadas de vivienda. Y entonces esos pots se iban colocando, pues estaban pensados para no tener toda la altura, era una manera muy bien pensada para funcionar y que esperamos poder aplicar en un proyecto pronto. Y esto era interior, de esos espacios que aparentemente eran viviendas tan pequeñas. Pues sí que son pequeñas, pero no sé, dan de sí, ¿no? Cuando piensas que pueden funcionar de muchas maneras diferentes. Bueno. Nada, no, la verdad es que ahora podríamos tener más proyectos
que pueden promover distintas formas de flexibilidad. Hay proyectos que simplemente, que esta residencia de estudiantes que está en la CHAP con V, en la Escuela de Arquitectura del Vallès, y que es obra de H Arquitectas, básicamente confía en el mobiliario, la manera de distribuir un espacio que es como muy amplio. O sea, la flexibilidad es que tenemos un espacio principal muy amplio y te ofrecen como un kit de mobiliario diferente para que lo ocupes de maneras diversas, y aquí está explicado cómo. Y también tiene esta idea, pues como siempre, los núcleos como muy compactos. Hay proyectos que lo son más y proyectos que lo son menos. En este caso es todo prefabricado, pero sencillamente es como decir, la tendencia a tener el equipamiento de las instalaciones básicas, que al final, fijaros que estos proyectos casi todos tienen en común que lo único que está determinado de una forma innegociable es el cuarto de baño y una mínima cocina que luego se puede extender con mobiliario mucho más. El anterior también. Y lo que me decía que me gustaba mucho los maestros Reder y Riedel es que conseguían hace un siglo hacer que incluso el cuarto de baño se expandiese, o sea, que pasase de ser casi un mueble, tal. Pero, bueno, para mí es una reflexión, ¿no? Que al final prácticamente en algunos proyectos no hace falta ni que haya ni tabiques. Es verdad que eso también es una residencia de estudiantes y tal, ¿no? Y este, por ejemplo, es un poco lo contrario. Son proyectos o maneras de hacer que se basan en que la flexibilidad es resultado de plantear como un esquema espacial que funciona un poco para todo. Y como funciona un poco para todo, se supone que lo ocupas como quieras. Pero aquí no se mueven los tabiques. O sea, aquí la estructura es una estructura fija. De hecho, es una estructura de madera que tiene que aguantar el edificio. Pero en este dibujo, aparte de haber identificado, porque va siendo como la costumbre que nos hemos planteado de dónde están siempre los núcleos húmedos y los núcleos de hogar o de cocina, han hecho un trabajo de explicar recorridos, de explicar distintas formas de colocar el mobiliario. Entonces, es como expresan que con una estructura tan rígida y tan monótona se pueden dar muchas formas de ocupación diferentes, y yo me lo creo bastante. Las dos estrategias que hemos visto tienen sus límites. Con el tiempo seguramente veremos otras estrategias, pero estas serían las dos estrategias principales, yo creo, sobre cómo buscar la flexibilidad. Ya para ir acabando, hay gente que ha dedicado su vida profesional en la arquitectura a intentar establecer estrategias para permitir la apropiación por parte del usuario, el efecto wiki, esto del la arquitectura no está completamente determinada, ni mucho menos, sino que se puede ir trabajando. Entonces, una estrategia que se atribuye sobre todo a John Bracken, que era holandés, o es holandés, no sé, yo lo vi vivo todavía hace 4 años, pero tenía una edad muy, muy avanzada, es la teoría de los soportes, ¿no? Que este no es el dibujo más brillante que hay, porque es difícil encontrar dibujos suyos. Yo recuerdo haber encontrado alguno en el pasado que era mejor, pero últimamente no hemos tenido la suerte de encontrarlo, pero este no está mal, que es como frente a la idea de cáscara de arriba, la teoría del soporte. En definitiva, Bracken durante toda su vida estableció muchas cosas muy interesantes, pero una de ellas decía que se preguntaba ¿por qué las viviendas vienen totalmente terminadas cuando los locales comerciales y las oficinas te los dan como fundamentalmente desnudos, con las tomas de energía y de agua básicas, preparado para que cada entidad, persona o colectivo que se mete en ellas se lo tunee a voluntad? Y tiene mucho sentido. O sea, desde luego, imagínate, si tú quieres montar, no sé, una autoescuela, y te dan una tienda que está configurada como, no sé, una farmacia, tienes un problema. Lo lógico es que si el edificio es nuevo y no saben si va a venir un señor que quiere hacer una farmacia, o un señor que quiere hacer una autoescuela, o una señora que quiere hacer una carpintería, me da igual, te dejen el espacio vacío con lo más básico que es común a todo el mundo, ¿no? Y Bracken lo que decía es que las viviendas había que hacerlas así. Y yo creo que es bastante cierto. Ahora bien, ¿dónde poner el límite? Porque hay locales comerciales y oficinas que se dejan muy, muy inacabados y que realmente tienes que hacer una gran obra al entrar. Entonces, ¿cómo conseguir, y es lo que estamos intentando ver, esas estrategias que permiten que la vivienda esté bastante acondicionada, al máximo en cierto modo,
pero no determinando cómo tiene que vivir la gente en la medida de lo posible. Esto es un proyecto que hicimos en el año tropocientos, hace muchísimo tiempo, y que se basaba en esto. En cierto modo, no existíamos como entidad y lo hicimos bueno, estábamos estudiando arquitectura. Y aquí no sé si se verá muy bien, si estos dibujos os son un poco familiares o no, pero estos dibujos equivalen un poquito o quieren recordar aquello que era el ejercicio que os hemos puesto al principio, ¿no? Son actividades de vida en las viviendas que están sacados de un libro que no es cualquier libro, que es el libro de modulación de Neufert, que lo que hace es un catálogo de todos los espacios domésticos del mundo, y no solo domésticos, de todo tipo, medidos, ese que iba con el metro a todas partes, y lo que hacía era una especie de manual de arquitectura donde estaba todo parametrizado en cuanto a qué medidas tenías adecuadas para poner una bañera, para poner una chimenea, para poner unas literas, para poner un estudio de yo qué sé qué, etcétera, ¿no? Entonces lo que hicimos fue decir, necesitamos, el proyecto no lo he traído, ¿vale? Esto era como un poco la portada, pero el proyecto era, necesitamos una estructura que básicamente cumpla con la función de soporte y de paso de instalaciones, y una especie de fachada, que entonces sí que trabajamos todavía con hormigón prefabricado, que era como una especie de marco que te daba el espacio para que tú dentro colocases la fachada ligera y preparada como prefirieses. De tal manera que ni siquiera el edificio estaba predeterminado para ser o vivienda, o oficina, o taller, o local comercial, o equipamiento, sino que todo el edificio podía ser apropiado de cualquier manera. Y nos fue bastante bien, pues nos dieron un premio de la UIA y ya está. Yo creo que voy a parar aquí.